Hola, ¿qué tal? Vamos a arrancar a explicar lo que es un guión y a mostrarles un formato didáctico de cómo se escribe un guión. Básicamente, la técnica del guión. ¿Y qué me refiero a la técnica? Me refiero al lenguaje que se utiliza, y cuando me refiero al lenguaje es por qué determinados datos o determinados números durante la página de un guión deben de ir colocados en ciertos espacios que no los podemos cambiar, porque en el lenguaje que hablan los guionistas, no solamente los guionistas, sino los que participan en una producción audiovisual, estamos hablando de un cinefotógrafo, sonidista, director de arte, asistente de dirección, claro, y por supuesto, el director que tiene que ver con todas las partes del proceso de producción y otros miembros de un equipo de trabajo que se les conoce también como crew. Entonces, todos, cuando leen un guión, pues hay datos, hay formas de expresión, formas de comunicarse en un guión que todos los entendemos. Entonces, no es precisamente que lo deba saber nada más el guionista, sino todos los que participan en el proceso de producción, ¿no? Incluso en la postproducción, que es cuando participa el editor, ¿no? Y tienen que hacer ya unir todas las partes, todo el proceso de un cortometraje o de un largometraje, de una película. Entonces, lo que vamos a explicar el día de hoy. Esto va a ser un formato para escribir un guión de ficción. También lo podemos conocer como guión dramático. Entonces, un guión dramático para cine o un guión de ficción para cine. Porque aparte del guión de ficción hay otro guión que no sea de ficción. Bueno, todos los guiones en donde se hace un drama, se narra un drama, todos los guiones donde se cuenta una historia, aún así la historia esté basada en un personaje de la vida real que haya existido, como muchos hemos visto películas de personajes de la historia, por ejemplo. Vamos a recordar algunos personajes que se han llevado a la pantalla, que se han llevado al cine. Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi es el luchador social hindú que liberó a la India, ¿no? De la colonia inglesa. Es una película que fue premiada, obtuvo muchos premios Oscars en su momento. Otra película que fue basada en un personaje de la vida real, pero que por supuesto, es un guión de ficción, John F. Kennedy, que narra la historia de un hecho real que fue el asesinato del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente John F. Kennedy. Y así sucesivamente hemos visto que los guionistas o los directores de cine han llevado a la pantalla historias de personajes famosos. Napoleón, ¿no? Es una de las más recientes que se han hecho, protagonizada por Joaquín Phoenix, ¿no? A ese gran guerrero, emperador europeo, ¿no? Que construyó todo un imperio, ¿no? Era un gran estratega de guerra. Pero bueno, que quede claro que aún así, sea de hechos reales o de un personaje de la vida real, siempre será ficción o será un guión dramático. En este caso, lo que vamos a trabajar es un guión dramático para cine. ¿Pero qué es un guión? Un guión es una guía. Algunos directores dicen, todo empieza con un guión. Si no hay un guión, no hay un proyecto, no hay un plan. Entonces, podríamos de forma no analógica, análoga, decir que el guión equivale al plano de una casa, de una construcción, de un edificio. Cuando un arquitecto diseña un plano, el ingeniero civil o los maestros de obra se van a basar en lo que van a hacer, de qué cantidad va a ser, va a ser el cálculo de cemento o de piedra o de gravilla de un cimiento, va a ser con base a lo que diga el plan, las medidas o las cantidades que diga el plan.
¿Por qué? Porque si la casa va a ser de dos o tres pisos, en esa medida será la cantidad de cimientos, la fuerza del cimiento que va a soportar una construcción. Bueno, yo no soy ingeniero, pero eso es lo que básicamente lo que hacen los expertos, los profesionales y los trabajadores de la construcción. En el caso de la producción audiovisual, eso es un guión. Un guión va a ser, el guionista va a escribir una historia, la va a narrar, la va a arrancar, la va a desarrollar, la va a cerrar y el guión va a decir cuáles van a ser las acciones, quiénes van a ser las acciones, o sea, los personajes, en qué tiempo se va a desarrollar la historia, o sea, en qué tiempo puede ser, si hacemos la historia de Napoleón, ¿no? Pues será a finales del siglo XIX, o si queremos hacer una película del movimiento 68, ¿no? Pues será a mediados, digamos, prácticamente del siglo pasado. Y también tenemos que ver en cuánto tiempo se va a desarrollar la historia, porque hay historias que se desarrollan en años, en décadas, hay historias que se desarrollan en 24 horas, ¿no? Por ejemplo, Rojo Amanecer, que es una película que habla del movimiento 68, la película narra la historia, lo que sucede en la mañana del 2 de octubre de 1968, cuando es la masacre, ¿no? Y termina en la mañana del día 3 de octubre. O sea, prácticamente son 24 horas que van a narrar cosas que pasan en esas 24 horas. Pero podríamos irnos a otras historias en donde se narra, por ejemplo, hay alguna historia que vi, se llama 1900, 1900 esta película. Los actores son Gerard Depardieu y Robert De Niro. Y esta película es cuenta una historia lineal, digamos, que no hay regresos ni nada, sino que una historia que se va contando cómo va sucediendo. Es la historia de dos niños, uno hijo del patrón, otro hijo del trabajador, de un trabajador de mucha confianza de la familia, ¿no? El caso es que nacen prácticamente al mismo tiempo y van creciendo al mismo tiempo. Viven su niñez, viven su juventud, viven su adultez, llegan hasta senectos ya, prácticamente ya ancianos, ¿no? Y la película me parece que dura como 4 o 5 horas, una cosa así, una de las películas más largas que he visto, ¿no? Entonces esta historia se cuenta aproximadamente pues, en unos 70 años, ¿no? Mientras Rojo Amanecer, que le estoy diciendo, en comparación, cuenta la historia de lo que pasa en 24 horas, esta película 1900 cuenta la historia de lo que pasa en 70 años aproximadamente. Entonces son los tiempos que nosotros vamos con los que vamos a jugar. Bien, pero vamos a ver entonces cómo vamos a redactar nuestro guión. Todos tenemos que contar cosas, todos. ¿Y de dónde obtenemos nosotros las historias para contar? Bueno, las obtenemos en primer lugar los guionistas, los comunicadores, todos los que nos gusta la producción audiovisual. En primer lugar tenemos que ser muy, pero muy observadores, observadores de lo que pasa a nuestro alrededor, ver cómo se mueve la sociedad, cómo se mueven, porque allí en la vida real están nuestros personajes, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Bueno, cuando nos subimos a un transporte público y debemos de observar cómo, por ejemplo, cómo se comporta un conductor de una unidad, de un autobús, de transporte público, ¿no? Cómo viste, cómo mueve, cómo habla, cómo gesticula, cómo se viste. Si vamos a un edificio, a un juzgado, por ejemplo, seguramente vamos a ver muchos abogados. Hay que observar cómo caminan los abogados, cómo se visten, qué instrumentos traen. Seguramente traerán un portafolio, ¿no? Eh, o un maestro en el salón de clase, cómo son las características de un maestro, o un cocinero, o no sé, tantos personajes que podemos ver en la vida. Pero también hay todos en nuestras familias o nuestros amigos, tenemos historias, cosas que han pasado, anécdotas.
historias de vida de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Cosas que a nosotros mismos nos van pasando, pues eso también es insumo para redactar historias, ¿no? Pero también nosotros somos personas que nos gusta estar informados, que leemos noticias, que vemos, escuchamos información, consumimos información a través de medios tradicionales y a través de los medios ya actuales, como son las redes sociales, que hacen convergencia, que tienen una convergencia tecnológica, quiere decir que están conectadas. Nosotros desde una pantalla podemos acceder a radio, podemos acceder a televisión, a escritos. Y todo esto es parte de la información que un guionista tiene que jalar para poder escribir una historia. Vamos entonces a ver cómo podemos nosotros empezar este plan, a escribir nuestro guión, nuestra historia. Y no hay que pensarle mucho. Si tenemos una idea, ya de una vez tenemos que agarrar nuestra hoja y empezar a redactar nuestra idea. ¿Por qué razón? Porque en la redacción de un guión o aprendemos a redactar guiones con el ejercicio, como todas las actividades. Un pintor va desarrollando su habilidad para su capacidad de expresar, pues con el ejercicio, ¿no? Haciéndolo de forma continua, como los atletas, como los deportistas, como los bailarines de cualquier género, todo tiene que ver con la práctica. ¿No? Bueno, les voy a compartir un formato que por aquí tengo de un guión de que me... bueno, en primer lugar, esto que estoy abriendo aquí es la actividad que nos está pidiendo la plataforma en -4, una de las actividades con la cual nosotros vamos a probar este PAFI. Y bueno, nos está pidiendo, vamos a ver los requisitos porque es muy importante, porque tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí en la descripción nos dice, el estudiante procede a contar la historia en el formato de escritura revisado en clase, que es el que vamos a ver en este momento. La historia puede tener una duración de 3 a 5 minutos. Si es menos o si es más, no hay ningún problema. Es el margen que se está recomendando. Si ustedes lo quieren hacer en 7 minutos o en 8, bueno, no podemos limitar la inspiración y la creatividad. No hay ningún problema. Eso sí, una historia, un guión, no es mejor por el tiempo, sino es mejor por la forma en que se cuente. Con esto quiero decir que un guión puede durar 1 minuto incluso y se puede contar de forma excelente, bien contado, que no haya nada ni de más ni de menos. En cambio, podemos nosotros hacer un guión de 10 minutos, pero si no está bien contado, no está bien estructurado en sus partes, pues puede ser una muy mala narrativa, muy mala historia que se cuente, ¿no? Entonces, esto lo podemos nosotros probar en muchas películas que hemos visto, donde vemos diferentes versiones de cómo un guionista cuenta una historia y algunas nos han gustado más que otras. ¿Por qué razón? Porque nos gustó más cómo lo expresó o cómo lo narró determinado guionista, ¿no? O determinado director. Ok, entonces puede ser de 3 a 5 minutos. Eso sí, en nuestro caso es original. Esto, cuando yo digo original, es que no va a estar basado en una novela o un cuento o otra obra de otra persona, alguien que haya escrito algo, sino que tiene que ser de nuestra inspiración, que nosotros lo vamos a escribir. Em,
Otro requisito es que sea en el formato que revisamos en clase, no otro formato, porque podemos encontrar en la red un montón de formatos y que van a estar algunos medio bien, otros muy mal, otros medio híbridos ahí, pero vamos a respetar este formato porque es un formato estándar que digamos que nos puede servir más adelante y va a tener las características que tienen la mayoría de los guiones o el lenguaje que debe tener un guión. Después dice de los requisitos que dice debe contener todos los elementos de una historia. Personajes, claro, que no hay un personaje, quién es el que va a llevar el peso de la historia. Los tiempos, ¿no? Ya hablamos de los tiempos, el tiempo en que se desarrolla la historia, o sea, en qué tiempo. Si estamos hablando de una historia que se desarrolló en el movimiento 68, pues tendrá que ser con las características culturales, de ropa, de música, de todo, ¿no? Un ejemplo, Alfonso Cuarón, la película Roma, que fue una película muy premiada, él narra, su historia se desarrolla en 1971, a principios de los 70, y entonces en esos tiempos estaba la Guerra Sucia, había todas unas circunstancias políticas en nuestro país, y entonces él tuvo que ambientar su película a lo que estaba sucediendo en aquel momento y cuando prendían la radio se escuchaban las canciones que se escuchaban en aquel momento, los artistas del momento, ¿no? En los lugares, es muy importante pensar en qué lugares, porque después tendremos que ir a rodar o a filmar estos lugares, entonces hay que pensar muy bien. Claro, podemos echar nuestra imaginación a volar, lo único que nos va a detener es el recurso y producir cine es un poquito costoso, entonces debemos de pensar en eso cuando nos vamos a mover o elegimos eh, filmar o elegir determinadas locaciones, ¿no? Lugares donde se van a filmar, ¿no? Y las acciones, pues es lo que van a hacer nuestros personajes y los lugares donde van a realizar estas acciones, ¿no? Bueno, vamos a tocar el lenguaje técnico revisado en clase. Cuando me refiero al lenguaje técnico, aunque los guionistas, ojo, en esto pongan mucha atención, los guionistas no damos indicaciones de cámara. Lo podemos sugerir, lo podemos hacer en algún momento del guión, si es realmente muy necesario, pero los guionistas escribimos la historia y es el director el que va a decidir, va a dar indicaciones qué emplazamientos de cámara y qué movimientos de cámara. Así que no se preocupen por poner datos de planos o emplazamientos de cámara. Y cuando me refiero al lenguaje técnico es que no, que algunos cuando empezamos a escribir lo hacemos y decimos, y la cámara se acerca a Javier, ¿no? A un personaje. No, la cámara no se acerca, ¿no? ¿Cómo sería hablar en lenguaje técnico? Un dolín, ¿no? Un dolín, o sea, puede ser un acercamiento de la cámara, ¿no? O si queremos decir que la cámara se aleja, no podemos decir la cámara se aleja de determinado foco, sino la cámara cuando se retira es dolly back, ¿no? Entonces, bueno, pero ya todos ya llevamos fotografía y en fotografía nuestros profesores nos enseñaron los planos, digamos, generales, los planos básicos, los que se utilizan, los emplazamientos y los movimientos de cámara, ¿no? Un emplazamiento, una picada, una contrapicada, un plano americano, un movimiento de cámara, pues será un tilt, ¿no? Tilt up, tilt down, ¿no? Un paneo, esos son movimientos de cámara. Pero no hay que preocuparnos mucho por eso, porque aquí lo que vamos a hacer es escribir. Eso sí, este hay otros términos que sí se utilizan en el guión, que es la voz en off, ¿no? Y entonces, ¿qué es la voz en off? Es cuando alguien está hablando, se escucha, pero no vemos a la persona que está hablando. Y voz en off significa fuera de cuadro. Quiere decir que lo que estamos escuchando, nosotros no lo estamos viendo. Es una voz en off. Se utiliza mucho para las narraciones, ¿no? Bueno, y debe de incluir una sinopsis. ¿Cuál es la sinopsis? La sinopsis es eso que cuando no sabemos muy bien qué película entrar a ver, a qué sala ir en el cine, y entonces vemos la sinopsis que están a la entrada de los complejos cinematográficos y ya vemos de qué se trata la película. Y las sinopsis son
nos narra, sin decirnos el final, haces una sinopsis, pero nos narra de forma general de qué trata la película. Y nos va a decir si es una película de acción, si es una película romántica, si es una película de ciencia ficción, de terror, de horror, no sé, y cuenta más o menos. Dice que son quiénes son los personajes, porque parte de de la mercadotecnia es jalan los actores, ¿no? O sea, no es lo mismo un actor desconocido a que sea actores que ya están muy posicionados en la cinematografía universal, ¿no? No sé, un Robert De Niro, un Joaquín Phoenix, ¿no? Un Adam Sandler, Scarlett Johansson, ¿no? Etcétera, ¿no? Por mencionar algunos personajes, ¿no? De los que yo más sigo, ¿no? O el director, que hay directores también ya muy posicionados, ¿no? Un Woody Allen, ¿no? Un Guillermo del Toro, un Martin Scorsese, todo eso, entonces la sinopsis, bueno, nos narra y por ahí nos venden también un poquito la mercadotecnia. Bueno, la sinopsis es contar en 6, 7 líneas, contar la historia y dejando ahí la duda de cómo va a terminar o qué va a ser lo más importante para que realmente el espectador se interese, entre, ¿no? Y se quede con la duda de, bueno, ¿y qué va a suceder? Bueno, ya vi que es una película de vaqueros, ya vi que hay un amorío, hay una relación, pero parece que pasa algo, que pasa una tragedia o pasa algo que no se esperaban. Bueno, eso es lo que me va a jalar a mí como espectador para poder entrar. Entonces, hay que incluir la sinopsis. Yo por aquí te les voy a mostrar rápidamente una sinopsis, ¿no? Bueno, vamos aquí a mover esto. Bueno, y aquí en la misma actividad hay ejemplos de guiones, hay libros que nos hablan de los guiones, porque es un guión, cómo se tiene que hacer, las características, consejos, técnicas, lenguajes, una serie de temas que hay por ahí, ¿no? Entonces, voy a dejar aquí de compartir, ¿no? Y voy a buscar. Ok, ok, bueno, aquí estamos viendo, digamos que esta es nuestra primer hoja. Yo recomiendo que descarguemos un programa, una aplicación lo encontramos en la red, que es una aplicación para escribir guiones, para escribir no solamente guiones dramáticos, para escribir guiones de género informativo, para guiones de radio, de televisión, de cine. No es el único programa, hay muchos otros, pero este que yo os recomiendo se llama Select, o sea, C de casa, E de Ernesto, L de Lalo, T de Tiburcio y Celx. Lo podemos descargar, después ya saben, puede ser de forma gratuita algunos días y si les gusta la aplicación, pues hay diversas promociones ahí para poder adquirirlo a los que nos gusta escribir guiones, ¿no? Porque además les guarda su material y hay una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, pueden probarlo. Si no lo pueden hacer en Word, la desventaja cuando lo hacemos en un formato de Word es que va a llegar algún momento que por error, por cualquier movimiento, se nos van a mover los textos de hoja y ese movimiento de textos de hoja
va a afectar mucho por los espacios que se tienen que respetar cuando se escribe un guión y entonces lo que teníamos en la página uno se nos va a ir a la 2 y entonces el salto de página que hicimos ya no fue el correcto, el indicado a lo que se tiene que hacer en el lenguaje, ¿no? Pero bueno, suponiendo que esta es nuestra primera hoja, nuestra primera página que vamos a empezar a escribir. Y bueno, esta no sería nuestra primera página, digamos, será nuestra primera hoja, en donde lo primero que vamos a hacer es escribir una carátula. La carátula no cuenta como primer página, la carátula es eso, es una carátula. Como cuando ustedes hagan su tesis, ¿no? Eh, el documento va a empezar a contar a partir de la primera página donde está el contenido, la carátula no cuenta, ¿no? Bueno, y la carátula es una forma de escribirlo aquí, de acuerdo, empezamos con lo que es el lenguaje audiovisual de los guionistas, y si esta es nuestra primera hoja, quiere decir que ya vamos a empezar, nosotros ya traemos nuestra historia en nuestra mente, y entonces lo primero que vamos a escribir prácticamente, digamos que en la parte de en medio, cuando manejamos el programa que les recomendé, el CELX, y ustedes le pican en carátula, les va a poner, no tienen ya ni que medir ni dónde, sino que ya el programa les va a poner el espacio donde tienen que poner el título de la historia. Yo aquí se los explico, es un poquito arriba de la media página, un poquito arriba de la media página donde tenemos que escribir el título. ¿Con qué empezamos? En la parte, digamos que central de la página, escribimos el título de la historia. Aquí nos dice formato de guión dramático de cine. ¿Ok? Este es didáctico, por eso aquí formato de guión dramático de cine es el equivalente al nombre de la película. Si ese podría ser mi película, si el título de mi película posee formato de guión dramático de cine, pero si lo podemos pasar ya al mundo real, cuando se hace un guión, puede ser, vamos a recordar las películas que hemos visto, aprovechando la reciente de Guillermo del Toro, nuestra película se podría llamar Frankenstein, ¿no? O podría ser nuestra película de animación mexicana que ha tenido mucho éxito, Yo soy Frankelda, ¿sí? Aquí tendría que ser. Otra historia, el Joker, ¿no? Otra historia más añeja, lo que el viento se llevó. Otra historia, Roma, ¿ok? Chéquense bien. El nombre de la historia siempre se tiene que escribir en mayúscula y subrayada, aquí en nuestra portada, en nuestra carátula, ¿sí? Chequen, mayúscula y subrayada. Ya escribimos nuestra historia, ¿no? Pues ya quedó. Ahora, aquí abajito vamos a escribir, eh, como en este caso lo que estamos pidiendo nosotros es pues es un cortometraje, ¿no? Un cortometraje hasta 25 minutos, pues es un cortometraje, ya después es un mediometraje y un largometraje, que es una película como esta que aquí se está marcando, película de 120 minutos. Los minutos o los segundos siempre los vamos a marcar con estas comillas. Nunca pongamos la palabra minutos, ¿sí? Esto ya en el lenguaje, ¿por qué? Porque la información tiene que ser muy concreta y muy básica, ¿no? Si usted puede ser de 3 minutos, 5 minutos. Ya sé la pregunta inmediata, ¿y cómo puedo yo calcular si cuánto dura mi película? Pues aproximadamente, aunque esto puede cambiar por la velocidad y todo, pero un cálculo aproximado, no exacto, eso lo vamos a ver en el rodaje realmente, pero aproximadamente cada página tiene una duración de 1 minuto, aproximadamente. ¿Ok? Bueno, claro, esto se puede ir cambiando, puede ir variando, ¿no? Un guión no es una ley, ¿no? Y aún las leyes se cambian también, ¿no? Pero un guión es un plan y que podemos nosotros irlos adaptando. Cuando vayan, yo les recomiendo que cuando se promocione o vean que va a haber alguna exposición de algún director de cine, vayan a la exposición para que vean
Aparte de que tenemos directores a los que admiramos más, pero lo que quiero que vean, observen que cuando muestran los guiones, que por lo general muestran los guiones originales de determinada película, por ejemplo, me tocó ver el guión de Los Olvidados de Luis Buñuel y algunos guiones de Alfred Hitchcock y los guiones que exponen los originales, ¿saben cómo están? Prácticamente todos están rayados, quitándoles partes, rayando acá, o sea, porque el director ya el día del rodaje le va cambiando cosas para que no creamos que un guión así como lo escribimos así va a quedar, porque por diferentes razones luego tienen cambios, ¿no? Bueno, ya escribimos nuestra historia, ya vemos aquí, ya pusimos aquí de cuánto va a durar y por supuesto hay que empezar a disfrutar nuestra escritura porque ahora le vamos a poner el nombre del autor, o sea, ustedes, ¿no? Para que se motiven. Y aquí ponen el nombre del guionista, su nombre, a todo lo que da, ¿no? Y aquí está, ¿no? Y aquí les hacemos algunas anotaciones, pues adicionales, ¿no? Que dice, aquí incluye tu nombre, si el guión es adaptado hay que indicar el nombre original de la historia y el nombre del autor original. En este momento no estamos pidiendo un guión adaptado, estamos pidiendo un guión original, que sea una historia propia. Sin embargo, si algún día nosotros leemos alguna novela o un cuento y de pronto decimos, híjole, ese cuento a mí me gustaría llevarlo a la pantalla, ¿no? Y entonces, pues resulta que lo llevamos a la pantalla y lo adaptamos porque nunca podrá ser igualito la literatura. En la traducción al guión, pues hay que quitar cosas y la técnica de escribir el guión es completamente diferente, ¿no? Eso sí, hay que checar cuál es el estatus que tiene esa obra para poder nosotros llevarlo a un guión. Me refiero en cuanto a lo que se refiere a derechos de autor, si la obra está protegida o si está liberada, ¿no? Si está liberada, pues podemos usarla. Pero si está protegida, ver cuáles son las condiciones legales que tiene, ¿no? Porque si no nos metemos en un problema, ¿no? Pero conocemos muchas adaptaciones de guiones. De hecho, Frankenstein, la reciente película de Guillermo del Toro, es una adaptación de una obra literaria de Mary Shelley, ¿no? O habemos otras obras como Los Miserables de Víctor Hugo, que es el escritor, se ha llevado en diferentes versiones a la pantalla, ¿no? Bueno, y seguimos con nuestra carátula. Y acá de lado, en la parte inferior, en la esquina inferior izquierda, que está aquí, ¿sí? Aquí nosotros le vamos a poner, yo aquí le puse guión final, pero si nuestro guión está todavía en proceso, que todavía no lo terminamos, en lugar de decir versiones, que sería el equivalente de versiones, pues lo que en el lenguaje de los guionistas es primer tratamiento, segundo tratamiento, tercer tratamiento. ¿A cuántos tratamientos se llega? Por los que el guionista considere. A lo mejor en el tercer tratamiento ya quedó y va y ya le pone guión final. Si ya terminó y todo, es guión final. Pero en lugar de decir versión uno, ¿no? O borrador, ¿no? Que luego le ponemos, no, es tratamiento. Primer tratamiento, segundo tratamiento, tercer tratamiento, los que ustedes como guionistas quieran, guión final. La fecha, para que tengamos claro cuándo fue que ese tratamiento eh, se, se cerró o se hizo, ¿no? Y del lado derecho, en la parte, la esquina inferior derecha, está aquí, aquí vamos a poner los datos del guionista. Resulta que su guión le gustó a alguien, le interesa y lo quiere rodar, y entonces pues vamos a localizar al guionista. Pues ahí va a depender de qué medios utilice el guionista para que lo contacten, ¿no? Algunos somos discretos, ¿no? Damos un correo electrónico, otros damos nuestro teléfono, o las redes sociales que hoy se utilizan muchísimo, Instagram, no sé, cualquier otra red, ¿no? De acuerdo a las características del guionista, ¿ok? Ya terminamos de escribir nuestra carátula, entonces vamos a arrancar con nuestra primera página del guión. Esto sí ya sería la primera página del guión. Y observamos que en la primera página vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en la carátula, de que vamos a volver a escribir la historia, el nombre de la historia
en mayúscula y subrayada, nada más que ahora ya no va a ser acá en medio en la página, sino que va a ser al inicio de la página, ¿no? Aquí. ¿Y que vamos a poner aquí la historia? Bueno, la que ustedes ya decidieron que se llame su historia. Inmediatamente este lenguaje que significa file in, que es, digamos que cuando se va a empezar a rodar una historia y se llama, es un fundido de apertura, ¿no? Se llama fundido de apertura, que yo les recomiendo que si ustedes escriben un guión y lo quieren registrar en derechos de autor en México, nos van a pedir que traduzcamos este término en inglés o si de plano quitemos el término en inglés y lo pongamos en español, ¿no? Bueno, pero si se encuentran ustedes un guión que ustedes no lo van a registrar y todo dice file in, ustedes ya saben que es, digamos que es el fundido de apertura, ¿no? Ok, bueno. Ya vamos estamos en nuestra peroje y ya vamos a hacer nuestra primera escena. Y lo primero que vamos a hacer pues es encabezar nuestra primera escena, darle cabeza y las escenas se tienen que numerar. ¿Por qué razón las tenemos que numerar? Porque las escenas, cuando se graba, cuando se lleva a la locación, cuando se va a la filmación una historia, por decir, si hacemos una filmación en una escuela, pero en la película sale la escuela en dos o tres ocasiones, en diferentes momentos, en días diferentes. El día que nosotros vayamos a rodar a la escuela, ese día tenemos que, como se dice coloquialmente, matar todas las escenas. Eso quiere decir filmar todas las escenas que se desarrollan en la escuela. ¿Para qué? Por economía. Pues para no volver a regresar, ¿no? O los actores que salen en esa escena ya de una vez ya salgan y no tener que volver a regresar, porque una historia no se graba, no se filma, no se rueda de manera lineal, ¿no? Como la vemos cuando vamos al cine, ¿no? Se va rodando, a veces podemos empezar a rodar del final para atrás o de en medio, entonces, cuando ya se hacen todas estas filmaciones, obvio que se tiene todo un material y el editor cuando va a editar, pues va a ver en la claqueta, cuando ustedes han visto, escena uno toma 2 bueno, pues ahí va a ver el editor y entonces el editor va a saber a qué se refiere esa escena. Entonces la va a identificar por escenas, ¿no? Y para muchos otros datos que requiere el director y los miembros del equipo de producción, ¿no? Entonces vamos a numerar nuestra primera escena. Como pueden observar, el encabezado debe ser muy básico. Aquí le ponemos la abreviación EX, que quiere decir exterior, calle, día. No poner la calle Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? No poner la calle Benito Juárez o otro nombre, calle, ¿sí? Día, exterior. Podría ser interior, pero aquí es exterior. Esta es nuestra escena uno. Y entonces sí, aquí abajito, eh, vamos a describir lo que nosotros queremos que se vea, ¿no? ¿Por qué? Porque las películas, pues por lo regular no empiezan con un diálogo. Por lo regular, cuando empieza una película, empiezan con tomas, ¿no? Con imágenes, ¿no? Y entonces esas imágenes que se empiezan a ver, cuando empezamos a ver una película, el guionista las tiene que describir y decir qué es lo que se está viendo, lo que se está escuchando, ¿no? Y entonces empezamos a describir y entonces aquí ya podemos decir en la calle tal, si quieren que el nombre de la calle está ahí es porque se va a ver, en el guión tenemos que escribir lo que se va a ver. Si no se va a ver o si no va a significar nada, no hay que ponerlo. En el guión no hay que poner cosas de más. Es lo que se va a ver y lo que se va a escuchar, ¿no? Bueno, ahorita les voy a mostrar un guión. De hecho, en el material se les adjunta un guión de una historia en donde ya, bueno, entonces aquí escribimos. Si se encuentra el personaje parado en un poste, si se mete la mano a la bolsa, saca una cajetilla de cigarros, un encendedor, lo enciende, pasa un perro, lo saluda, y todo eso lo vamos a describir, ¿ok? Y entonces, bueno, si nosotros queremos mover la cámara, ya les dije, no es función del guionista, pero si lo quieren hacer, lo quieren conocer, o tienen la necesidad de hacerlo, bueno, se separa, es la misma escena, es la misma escena, ¿sí? La misma escena es cuando estamos grabando en el mismo lugar, para no confundirla con planos.
La misma escena, seguimos en el lugar, nada más que queremos hacer un movimiento de cámara, entonces se hace esta separación, ¿no? Para un cambio de ángulo de la cámara, ¿no? Ojo, lo reitero, no es función del guionista, pero es importante que lo conozcamos. Y aquí se están dando, y hasta aquí toda esta parte, digamos, podemos ir narrando qué hace el personaje, se mueve, se sube a un carro, observa todo eso. No hay diálogos todavía, pero vamos narrando, describiendo todo lo que queremos que se vea. Seguimos, seguimos con nuestro guión, con nuestra historia, ¿sí? Y aquí ya vamos a entrar a la página 2 de nuestro guión. ¿Qué creen? Algo que debemos de observar. Aquí del lado derecho, en la esquina inferior, perdón, superior derecha, vamos a ver que está el número, se empiezan a numerar las páginas. Ya aquí está el número 2. Observamos, vamos a observar, me voy a regresar tantito, que la primera página no la numeramos, pero sí se cuenta. O sea, la página 1 no se numera, o sea, no se le pone el número, pero sí cuenta como página 1. Y tan cuenta como página 1 que ya aquí en la página 2 estamos viendo que estamos ya en la página 2. Quiere decir que aunque no anotamos el número allá, sí se está contando la página, nada más que en la página 1 no se numera. Y entonces ya estamos en la página 2, ¿verdad? La razón de que siempre la numeración esté del lado derecho, en la parte superior del lado derecho, es que imagínense si nosotros numeráramos la página del lado izquierdo, ¿qué iba a pasar? Le íbamos a confundir con la numeración de la escena. Esa es una de las razones de por qué se tienen que escribir las cosas en determinado lado, ¿no? Entonces ya escribimos dos aquí del lado derecho, que es la página, en el lenguaje. Nosotros ya que conocemos el lenguaje, pues sabemos que aquí se numera la página y de este lado vamos a numerar la escena. Y como pueden ustedes ver, en la anterior escena era exterior, calle, día. Aquí va a ser otra escena, es interior, carro, día. No vamos a poner el carro de Ángel o el carro de María, no, no, el carro, es un carro, es muy básico, muy concreto, de día, ¿sí? Ok, y ya está numerada la escena, ¿no? Aquí está, y entonces ya seguimos describiendo un dato muy importante. Si nosotros aquí ponemos eh, Laura, ¿no? Laura se sube al auto. En el momento, tanto en la descripción como en las indicaciones, como en los diálogos, los nombres de los personajes siempre se escriben con mayúsculas. Siempre se van a escribir con mayúsculas. Así estamos dando una indicación. Laura camina hacia el auto, abre la puerta. Eso es una indicación. Entonces, estamos mencionando a Laura, nuestro personaje irá en mayúscula. O decimos, damos alguna otra descripción de Laura. Laura se encuentra en una mesa del restaurante, llega un mesero y todo eso va, cuando digamos el nombre del personaje será en mayúscula, ¿no? Bueno, y por supuesto en los diálogos. ¿Cómo no confundir los diálogos con las descripciones o las indicaciones? ¿Sí? ¿Cómo no confundir? Cuando se trata de diálogos, siempre va a ir en medio. Eso cuando está en medio el texto, es que es un diálogo, ¿no? Los programas de guión, eh, lo, los programas de guión así lo manejan, ¿no? Déjame, se está acabando la batería. Ok. Entonces, porque
para no confundir, ¿no? Que no se nos confunda si lo que estamos leyendo es una indicación o una descripción, ¿no? O es un diálogo. Aquí estamos viendo que aquí hay un diálogo. La característica, pues Laura, que es un personaje, va en medio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se puso un ejemplo que abusados, lo voy a reiterar mucho porque lo pongo, porque deben de conocerlo, pero luego cuando lo vemos empezamos a poner en todo el diálogo con disgusto, enojada, con risa. No, eso no hay que hacerlo. Esto solamente que así como les dije la indicación de la cámara, ¿sí? Aquí también. ¿Por qué? Porque la forma en que escribamos nosotros, cómo coloquemos los signos lingüísticos, los signos de admiración, los signos de interrogación, las comas, los puntos, eso nos dice cuál es la lectura o en qué forma debemos nosotros de expresar determinada idea. Entonces, no hay que poner cada con disgusto, enojada, no, 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 nada más, o sea, ya, háganlo una vez y bye. Y si no lo pueden hacer, lo evitan hacer porque es innecesario, no, no, preferentemente no lo hagan, ¿no? Ok. Bueno, aquí es una indicación a Laura, ¿no? Laura se encoge el hombro, arranca el carro, ¿no? Es una acción que está haciendo Laura y vieron cómo se escribió. Entonces, hay que entonces, ya vieron ustedes que el nombre de Laura, en lugar de estar en medio, arriba del texto, está a un lado. Eso diferencia para no confundir entre un diálogo, una descripción o una indicación, ¿no? Bueno, seguimos. Aquí está pasando algo interesante. Seguimos en la misma escena, ¿no? Eh, Las escenas se cambian solamente cuando nos movemos físicamente. No confundamos movimientos de cámara, emplazamientos, ¿eh? O que se conocen como planos. Si yo estoy dentro del salón de clase y así haya muchas acciones y puedo hacer muchos movimientos de cámara, pero es la misma escena, entonces yo sigo en la escena 2. No estoy en el interior del carro día, ahí estoy, no me estoy moviendo de escena. Pero si yo me salgo del carro, ¿sí? Ya me estoy moviendo de ese lugar, entonces ya cambio de escena, ¿sí? Un movimiento físico de los personajes, o sea, que se cambia de lugar, en ese momento es cambio de escena. Entonces, como aquí seguimos en la misma escena, pues, ¿qué creen que nos pasó aquí? Seguimos en la misma escena, pero se nos terminó eh, el espacio físico de la hoja, ¿no? Pero seguimos en la misma escena. Entonces, si sigue la misma escena, pero lo que ya no nos dio fue el espacio físico de la hoja, lo que tenemos que escribir, fíjese bien, del lado de la esquina, en la esquina inferior derecha, vamos a escribir continúa. Quiere decir que continúa en la siguiente página. Y ya en la siguiente página, en la que vamos a continuar, también se pone continúa. ¿Sí? Quiere decir que seguimos. Y ahí sigue, nos saca de su bolso de la mano un encendedor y busca con desesperación un cigarrillo al mismo tiempo que maneja el vehículo, ¿no? O sea, siguió ahí la escena, ¿no? Ya. Ya después de eso hay otra escena, porque ya el personaje ya se movió, exterior, calle, día, ¿no? Y ya hay toda una descripción de la acción, ¿no? El carro avanza, toma una curva y pierde en el denso tráfico. Observa que es necesario un nuevo encabezado porque ahora estamos viendo la acción desde afuera, o sea, cambiamos de escena, estamos en otro lado, ¿no? Y esta voz en off, ¿no? Que es lo que les mencionaba, es cuando se escucha la voz del personaje pero nosotros no estamos viendo que es el personaje el que está hablando. O sea, por eso voz en off es fuera de cuadro, ¿no? Entonces aquí Laura es su voz, pero está fuera de cuadro, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí vemos
los continúa. Si observan, ya en ninguna otra les puse enojada, nerviosa, esto no, sino es un ejemplo, además que lo podemos hacer, ¿no? ¿Sí? Ya que lo estoy poniendo fuera de cuadro, ¿no? Lo que es voz en off, ¿no? ¿No? Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Aquí estamos haciendo una indicación de cámara, que también como ejemplo, ya les dije, no porque el guionista lo haga, sino porque lo debemos de conocer. Es un close-up, ustedes conocen ya lo que es un close-up, ¿no? Es una toma al rostro, los emplazamientos o los planos eh, se deciden en función de lo que queremos comunicar, ¿no? Como el famoso plano americano, eh, que es de la rodilla hacia arriba, que se dice que se dice plano americano porque fue inventado por los cineastas del western, eh, de- del cine de vaqueros, y entonces una de las características, algo que tenían que destacar en el cine de vaqueros, era pues la cintura de los vaqueros. ¿Por qué razón? Porque se veía la pistola, los movimientos de mano cuando entraban a un duelo, cuando iban a disparar y todo esto, entonces se destacaba la indumentaria, ¿no? El cinturón con las pistolas y todo este asunto de cine de vaqueros, ¿no? Bien, y bueno, pues ya ahí está todo el ejemplo, está todo el ejemplo, ¿no? Y al final, cuando ya terminamos nuestra historia, le ponemos fin. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir otro, ¿no? Este es un guión del TEC de Monterrey, ¿no? Este es un libro, se llama La mujer que llegaba a las 6, ¿no? Este es un guión que está basado en una historia de este gran cineasta, de este gran escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, y está basado en su historia y se llama La mujer que llegaba a las 6. Este es un cortometraje de 9 minutos, como pueden observar, producido por el Centro de Proyectos Cinematográficos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es un guión colectivo, o sea, quiere decir que varios autores, varias personas unieron su talento y lo escribieron como lo podrían hacer ustedes, ¿no? Como equipo de trabajo, compañeros de escuela, ¿no? Su guión cinematográfico de Arturo Flores, Rogelio Jaramillo y María Andrea, en caso de que les tuvieran la idea de hacer un guión colectivo, ¿no? Y aquí está, basado en el cuento homónimo de Gabriel García Márquez. O sea, es una adaptación. En el caso ustedes van a hacer una historia original y aquí está su guión final y todos estos datos, ¿no? Y aquí está en la primera página, ¿no? La mujer que llegaba a las 6, en mayúsculas, subrayado, file in, ¿no? Exterior, calle, solitaria, noche, ¿no? Ok, ya, restaurante, noche, ahí está. Es un guión, es un guión. Ese material lo tienen en la actividad, se les comparte. Vamos, déjenme compartir otro material. Ok. Mm,
A ver, lo que quiero es compartirles es la logline y la sinopsis. Un ejemplo que veamos. A ver, vamos a buscar por aquí el archivo. Ok, ok. Aquí está. Este es, entonces, de una carpeta de producción, lo obtuve. La película aquí, esta es una carpeta de producción, esto no es el guión, esto es cuando tengan ustedes que hacer una carpeta de producción, les pedirán que lleve logline, que lleve sinopsis, que lleve vestuario, que lleve locaciones, que lleve el guión técnico, el guión literario y todo eso, ¿no? Bueno, esta historia se llama Vida, nada me debes, ¿sí? La logline, aquí la línea corta, digamos que el encabezado, si fuera una nota informativa de la noticia, sería esta. Si la vida te tira, el orgullo te levanta. ¿Ok? Ese es como que el discurso principal de la historia, ¿no? La película se llama Vida, nada me debes. Si la vida te tira, el orgullo te levanta, es la logline. Y la sinopsis, los que les platiqué al inicio de la plática, que aquí perdón por la redundancia, lo que les comenté al inicio de la plática, sinopsis. Ya, fíjense bien cómo narra aquí la sinopsis en muy poquitas líneas, con más de 80 años, Yaya comparte historias de su metamorfosis, de educadora a taxista a pirata en la Ciudad de México. Dichosa porque en el camino ha vencido al cáncer, pero mantiene su propia lucha en la vejez. La vida no le debe nada. ¿Por qué no le debe nada? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es entonces nos interesa, ¿no? Nos está contando más o menos de manera general que interesa sin decirnos el final, ¿no? Entonces, pues una logline y este es una sinopsis. Es así nuestra historia, la vamos a cantar así, sin decir el final, de manera muy general, vamos, vamos a redondear. Bueno, pues hasta ahí la, la dejamos. Aquí lo interesante es que empecemos a escribir. Y cuando empezamos a escribir es cuando empiezan a surgir las dudas, ¿no? Eh, entonces, ay, aquí cómo se enumera o aquí cómo se escribe, o si yo estoy pensando que lo que quiero que se vea es esta imagen, pero que se escuche la voz en otro lado. Ahí sé cuando empiezan a surgir las dudas y eso es muy normal y cuando surgen las dudas quiere decir que ya estamos trabajando y todos tenemos dudas, aún los guionistas con mucha experiencia, con menos experiencia, todos tienen dudas, ¿no? Obvio, los que nos iniciamos en este apasionante trabajo de la producción audiovisual y tratar de diseñar y crear una historia, un guión, pues obvio que nos van a surgir dudas. Si surgen dudas, eso no es malo, eso está perfecto, porque entonces estamos buscando cómo resolverlo y es lo que queremos. Entonces, no, vamos a echarle eh, vuelo a nuestra imaginación, vamos a escribir, ahí está el material, hay que revisarlo, es muy pequeño el guioncito, hagámoslo de 3, 4, 5 minutos la historia y eso va a ser suficiente, que respetemos la estructura, que manejemos el lenguaje y cualquier duda, pues hay que recurrir a la literatura, al material, revisar el material didáctico y ahí está todo muy claro. Pues bueno, pues arrancar, iniciar nuestro guión y pues deseo pues muchísimo éxito. Van a encontrar este material en la página y pues nos vemos en la revisión.